Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de la historia o los orígenes del cristianismo. Esta vendría siendo la tercera parte y vamos a hablar de las persecuciones. Vamos a hablar de las persecuciones del primer siglo y para comenzar con nuestra exposición de hoy, vamos a retomar el hilo donde lo dejamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior finalizamos diciendo, como vemos en el documento, cuando en ocasiones posteriores los discípulos de origen gentil nos ofrezcan algún atisbo de aquella comunidad olvidada, nos hablarán de sus, para ellos, heréticas y extrañas costumbres, pero rara vez nos ofrecerán datos de valor positivo sobre la fe y la vida de aquella iglesia que perduró por lo menos hasta el siglo V. Muy bien. Hemos dicho en varias ocasiones que hemos estado utilizando diversas fuentes, documentos, de principalmente autores cristianos que nos hablan de los elementos históricos relacionados con lo que han llamado la iglesia primitiva. Y pues nosotros estamos haciendo uso de documentos como este. Tenemos diversos documentos, diversas fuentes, principalmente cristianas, de donde estamos tomando y resumiendo la información. Entonces, bueno, terminamos allí hablando acerca de cómo esa iglesia primitiva, llamada así por los teólogos y por este autor llamada la iglesia judía, la iglesia original, fue esparcida por causa de las persecuciones que hubo y cómo prácticamente se perdió toda conexión de esos creyentes originales con los creyentes posteriores que habían venido de origen gentil y que ya luego, cuando se buscan fuentes de origen gentil que se refieran a esa, como llama aquí el autor, iglesia judía, dice que nos hablarán de sus, para ellos, para estos gentiles, enseñanzas heréticas y extrañas costumbres. Ya eso pues marca la gran diferencia, el cambio que hubo, la desviación que hubo, la separación, la ruptura que hubo entre lo que realmente sería la iglesia primitiva y que lamentablemente pues se dio esta separación por todo lo que tenía que ver con la diferencia que comenzó a marcar la iglesia gentil para diferenciarse y para distanciarse de, en este caso, los creyentes originales judíos, básicamente por motivo de las persecuciones. Así que nuestro tema de hoy, por eso, se va a centrar en el tema de las persecuciones. Vamos a comenzar a hablar acerca de la guerra de Roma contra los judíos. Y vamos a ver los motivos de la guerra, de esto que ocurrió en el primer siglo. Antes que todo, recordar que cuando hablamos de persecución de los creyentes originales o la iglesia primitiva, ya estamos conscientes de que la primera persecución fue de origen judío contra los que formaban parte de uno de los grupos, un grupo nuevo, digámosle así, dentro de la sociedad religiosa judía, que se dio a conocer como los del camino y también los llamaban los nazarenos, los netzaritas más bien. Luego de toda esa persecución que se origina para los creyentes originales por parte de los judíos, se suma la situación que se presenta entre Roma y los judíos, que los lleva a una guerra, y es la real persecución o las persecuciones que se dan muy sangrientas y que la historia contada desde los cristianos y hecha tradición ha hablado de los mártires cristianos, y ya nosotros hemos explicado el concepto de anacronismo, que significa llamar cristianos a aquellos mártires del primer siglo. Entonces, las persecuciones comenzaron en el año 64 después de la era común por parte de Roma. Entonces, vamos a ver los motivos de por qué comienza Roma entonces a atacar a los judíos y comienza la gran persecución.
Como se dice aquí, en el año 64 es como históricamente se registra oficialmente el comienzo de las persecuciones, que como ya dije, esas cosas no sucedieron así de un día para otro. Hoy se levantó el emperador con ganas de perseguir a los judíos o matar judíos, sino que todo eso venía progresivamente. Todas estas persecuciones sucedieron progresivamente, así como también progresivamente se fue conformando lo que luego llamaron cristianismo. Entonces, progresivamente se fue dando hasta que formalmente se dice por los historiadores que fue en el año 64, después del Mesías, que explota, que estalla la guerra. Entonces, la guerra de Roma contra los judíos en el siglo I fue causada por una combinación de factores políticos. Entonces, primer elemento, el elemento político, el factor político, ese fue el principal. Recordemos que Roma lo que estaba defendiendo era su hegemonía, su imperio sobre la región y mantener a todos subyugados a su fuerza. Entonces, por un lado, principalmente el factor político, luego el factor religioso, que ya está más relacionado con el pueblo de Israel, que mantenía principios ancestrales transmitidos de generación en generación a los hijos de Israel, basados en toda la escritura hebrea, principalmente en la Torá de Moisés, y que eran para la gran mayoría del pueblo de Israel los fundamentos por los cuales se regían y que estaban enfrentados contra todo lo que era el concepto religioso de la Roma o el concepto grecorromano. Y entonces, por otro lado, estaba el factor económico. Todo lo que tiene que ver con política también tiene que ver con economía, porque la hegemonía y el imperio político es finalmente para beneficios económicos. Así que vamos a mostrar a continuación los principales motivos que llevaron a la primera guerra judía contra Roma. Entonces, la primera cosa fueron las tensiones religiosas y políticas. Tensiones religiosas y políticas entre los judíos y el imperio romano. Una disputa o disputas entre griegos y judíos. Dice que en el año 66, una controversia jurídica entre griegos y judíos en Cesarea Marítima terminó con la victoria de los griegos, lo que desencadenó un pogromo en el barrio judío. Los judíos protestaron por la apropiación indebida del procurador Gesio Floro de dinero del tesoro del templo que era sagrado para los judíos. Entonces hubo situaciones políticas allí, político-religiosas, entre griegos y judíos. Luego, oposición a los herodianos y los romanos. La masa popular judía se oponía a los herodianos, que eran una dinastía que había colaborado con Roma, y a los romanos mismos, quienes habían profanado el templo de Jerusalén en el año 63 antes del Mesías. Ya había un precedente que conocemos históricamente, donde se profanó el templo de Jerusalén bajo el mando de Pompeyo Magno. Luego, la rebelión contra el dominio romano por parte de los judíos. El sumo sacerdote Eleazar ben Ananías, después de la controversia en Cesarea Marítima, el sumo sacerdote Eleazar ben Ananías cesó los sacrificios al emperador y animó a los judíos a atacar la guarnición romana de la ciudad. Cestio Galo, el gobernador romano, fue emboscado y miles de legionarios murieron. Aquí estalló la rebelión judía contra Roma, y también para aquel entonces estaba lo del liderazgo de Flavio Josefo. Flavio Josefo, un líder judío, predijo que Vespasiano sería emperador y se puso a su servicio. Josefo escribió Las guerras de los judíos, un testimonio de primera mano de la destrucción que se dio en Judea. Como punto número 3, la conquista de Jerusalén. Sitio y caída de Jerusalén. Los romanos, liderados por Vespasiano y su hijo Tito, sitian la ciudad y la conquistan en el año 70. La ciudad es saqueada e incendiada y el templo es reducido a escombros. No solamente el templo, sino que toda la ciudad de Jerusalén fue reducida a escombros. Allí se cumplieron las palabras que el maestro había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Finalmente, ya el último bastión que resiste de parte de los judíos contra Roma es en la fortaleza de Masada,
un grupo de judíos liderados por Eleazar ben Yair se refugian en la fortaleza de Masada, una loma fortificada considerada inexpugnable. Los romanos construyen una rampa de 196 metros de base y 100 de longitud para acercar sus máquinas de guerra y tomar la fortaleza. Todos los ocupantes se suicidan antes de rendirse, excepto una anciana, una mujer y un puñado de niños que se habían escondido. Debo agregar a esta versión que otros indican que no fue que todos se suicidaron, sino que los líderes judíos consideraban preferible el suicidio que caer en manos de los incircuncisos romanos, que no tendrían compasión con ellos. Así que, según algunas fuentes, ellos, los líderes, tomaron la decisión de pasar a espada a sus hermanos y luego suicidarse ellos. Supuestamente esa es la versión. Yo no estaba ahí, no les puedo decir, sino solo lo que son las versiones que escucho acerca de la historia, ¿no? Esta historia dice que todos los ocupantes se suicidan, otros dicen lo que les acabo de referir. Pues bien, cual sea la historia, el asunto es que la fortaleza fue tomada por los romanos y ese fue el último bastión de la batalla de Masada, que termina finalizando esta guerra por ahí para el año 135 aproximadamente. Entonces, como consecuencias de esta guerra, hubo muertes y desplazamientos, y esta parte quiero resaltar: las consecuencias de la guerra Roma-Israel. Muertes y desplazamientos. Según Tácito, murieron 600,000 judíos en la contienda. Flavio Josefo da una cifra de 425,630 muertos. Muchos supervivientes perdieron sus hogares y se dispersaron por el Imperio Romano. Aquí vuelvo a decir, ¿ve?, que hay versiones diferentes históricas. Uno dice que fueron 600,000 los muertos. Flavio Josefo dice que fueron 425,630. Bueno, por lo menos esta es una cifra un poquito más específica. Esta otra es como más redondeada. Pues bien, ahí vemos que no son exactos los datos históricos, pero se mantiene dentro de un rango que nos permite más o menos conocer cómo fueron las situaciones, y lo que sabemos es que hubo muchos muertos y un gran desplazamiento. Muchos supervivientes perdieron sus hogares y se dispersaron por el Imperio Romano. Esta dispersión por el Imperio Romano es muy importante tener en cuenta. Dispersión por el Imperio Romano. Luego, la decadencia de las comunidades judías. La destrucción de Judea y el templo llevó a la decadencia de las comunidades judías en el Imperio Romano, y muchos judíos se dispersaron por la diáspora. En resumen, la guerra de Roma contra los judíos en el siglo I fue causada por una combinación de tensiones religiosas y políticas, la rebelión contra el dominio romano, la conquista de Jerusalén y la resistencia en Masada, y las consecuencias que llevaron a la decadencia de las comunidades judías. Es importante acotar aquí que cuando se habla de la guerra de Roma contra los judíos, eso incluía a los creyentes originales judíos. Allí estaba una Roma que no estaba discriminando entre la fe religiosa de los distintos grupos de la sociedad judía. Esto era una guerra contra todos los judíos en general. De hecho, según algunas fuentes históricas, también nos relatan que los judíos no creyentes en Yeshua, sobre todo los líderes de los judíos, también estuvieron molestos, digamos, contra los creyentes judíos nazarenos, porque los creyentes discípulos de Yeshua habían recibido del maestro una previa advertencia de que esto sucedería, y el maestro les había dicho: huyan. Y muchos de los discípulos, la gran mayoría de los discípulos nazarenos, no tuvieron que perder la vida en esta guerra, sino que obedecieron las palabras del maestro, pero esto fue visto por sus conciudadanos judíos como una especie de traición o como una cobardía para formar parte de la guerra, aunque también tenemos entendido que hubo participación de muchos, quizás, digo yo, ya esta es una opinión mía, de corriente de los celotes, de ese tipo de corrientes, de los discípulos de Yeshua, que también participaron en la guerra. Pero en términos generales, pues los discípulos nazarenos huyeron
antes del sitio de Jerusalén y no perdieron sus vidas allí, pero sí tuvieron que ser esparcidos. Entonces, aquí es donde está el elemento muy importante para comprender el tema del cristianismo o de los creyentes de origen gentil. Nos dice este otro documento, es evidente leyendo las epístolas de la Escritura, que la decadencia y el fracaso ya se habían introducido incluso en los tiempos de los apóstoles. Ya dijimos en la primera parte de esta serie cómo la sección de creyentes de origen gentil comienzan a entrar en una decadencia en cuanto a la fe original transmitida por el Mesías directamente a sus discípulos y de sus discípulos llamados apóstoles a el resto de discípulos y la comunidad de creyentes de fe nazarena, y cómo entonces luego, por motivo de todo este proceso de las persecuciones, primero por parte de los judíos, luego por parte de Roma a todos los judíos, entonces comienzan los creyentes de origen gentil, que una de las razones principales por las que los creyentes de origen gentil comenzaron también a ser perseguidos y martirizados en estas persecuciones que hubo en el desarrollo del primer siglo en adelante, pues fue el tener esa semejanza, esa cercanía, esa relación, esa conexión con los creyentes de origen judío. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, básicamente se comienzan a separar para no ser víctimas o para no seguir siendo víctimas y mártires de la persecución de los romanos, que realmente era contra los judíos, y para ellos estos cristianos llamados hoy o llamados luego, pues eran similares a los judíos, no veían diferencia, y por eso hubo que comenzar a establecer diferencia para que Roma los notara como algo distinto a los rebeldes judíos. Entonces sigue diciendo el documento, no solo Pablo tiene que decir en su segunda epístola a Timoteo que todos los de Asia lo habían abandonado, sino que el Señor, dirigiéndose al ángel de la asamblea de Éfeso, la primera de las 7, dice, has dejado tu primer amor. Y sigue diciendo el documento, esta decadencia fue seguida poco después por un tiempo de intensa persecución. Vuelvo, repito, las persecuciones, la gran persecución, fue un factor determinante para la separación y para la decadencia de la comunidad de creyentes de origen gentil con relación a la fe original nazarena. Comenzó en el reinado de Nerón y por su instigación y prosiguió durante casi 3 siglos. O sea, durante casi 3 siglos hubo todo un proceso progresivamente de decadencia, de separación, de distorsión de lo que fue el modelo original, lo que realmente sería la iglesia primitiva de origen judío. Es destacable que durante este periodo la historia ha registrado 10 persecuciones generales distintas. Eso es durante los casi 3 siglos de historia, para que luego se conformara lo que hoy se conoce como cristianismo. Lo que puede tener que ver con la palabra del Señor a la segunda asamblea, Esmirna, a la cual se le dice, tendréis tribulación por 10 días. Esto es una opinión del autor de este documento. Este otro documento, que es el de la historia de la iglesia según Eusebio, nos habla de las persecuciones, nos habla de el mismo dato de que en el año 64, después del Mesías, por medio de Nerón, sucedió el gran incendio de Roma. El pueblo sospechaba de Nerón y para alejar de sí mismo las sospechas, Nerón, para alejar de sí mismo las sospechas, acusó a los cristianos y ordenó su castigo. Es decir, el pueblo romano sospechaba de Nerón por el tema del gran incendio de Roma, y Nerón, para alejar de sí las sospechas, buscó unos chivos expiatorios a los creyentes, que aquí llaman cristianos, y que, bueno, no me voy a cansar de decir que es un anacronismo, que no habían cristianos para ese momento.
Estos eran discípulos como Pedro y Pablo, que eran creyentes de origen judío nazarenos, y ordenó su castigo. Miles fueron muertos de las maneras más crueles, entre ellos Pablo y posiblemente Pedro. Ahora, dice Tácito, por lo tanto Nerón, para callar el rumor, sustituyó como criminales y castigó con exquisitas torturas a aquellas personas abominables por sus vergonzosas prácticas, a quienes el pueblo llama cristianos. Recuerden que cuando dimos hace poco el capítulo donde decíamos quiénes llamaron cristianos a los discípulos originalmente, aquí podemos ver que en esta fuente histórica, según Eusebio, Nerón argumentaba que estos eran llamados cristianos por el pueblo. ¿Cuál pueblo? Bueno, según lo que nos dice esta fuente, eran los romanos. Los romanos, según esta fuente, llamaban cristianos a los discípulos. Entonces, aquí es donde está la relación. El Mesías Yeshua, llamado Cristo, sus seguidores, llamados cristianos, pero que no constituía esto ninguna existencia de una religión llamada cristianismo o del cristianismo que se conoce hoy, sino que fueron sobrenombres, formas en que los incrédulos identificaban a los creyentes originalmente judíos y a sus discípulos de origen gentil. Por lo tanto, hacían ver a estos, entre comillas, cristianos similares a los judíos rebeldes. Y por eso es que hay esa persecución de forma general, indiscriminada, tanto para creyentes de origen judío como para creyentes de origen gentil, por esa relación que existía entre unos y otros, hasta que estos segundos, los creyentes de origen gentil, comienzan a separarse, a marcar diferencia para evitar la persecución que estaban padeciendo. Nos sigue diciendo, es innecesario en una sinopsis como esta entrar en los detalles de las 10 primeras persecuciones o registrar la larga historia de los mártires cuya sangre sirvió para regar la simiente del evangelio. Aquí quiero entonces entrar en el tema de los mártires. Los mártires que se conocen históricamente desde el nacimiento de la comunidad de discípulos del Mesías Yeshua, a quien conoce el mundo como Jesús o Jesucristo, sus discípulos originales de origen judío y los que posteriormente llegaron por medio de la predicación de ellos, de origen gentil, fueron martirizados, ya dijimos, por situaciones o factores políticos, religiosos y económicos. Y la razón, vuelvo a repetir, que llevó a los creyentes de origen gentil también a ser perseguidos y martirizados, fue porque al principio no había diferencia entre los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil. Tanto a unos como a otros, los incrédulos, los romanos, los comenzaron a llamar cristianos. Entonces, como identificaban como cristianos en esa forma, sin que eso significara que existía el cristianismo, pues cuando se desata la persecución, pues había una relación de identidad entre creyentes de origen gentil y creyentes de origen judío, cuya sangre sirvió para regar la simiente del evangelio. Sigue diciendo este documento que hombres y mujeres, viejos y jóvenes, sufrieron igualmente en muchas partes de Europa y Asia, además de la mayoría de los apóstoles y de otros hombres de Dios mencionados en las Escrituras, como Timoteo. Destacan de manera preeminente los nombres de Ignacio, Policarpo, Justino, que ya vienen siendo de los discípulos de los apóstoles, entre los muchos cuya fidelidad inalterable a Cristo les procuró la palma del martirio. Una y otra vez, con terrible ferocidad, se descargaron los poderes del infierno contra la iglesia, pero ésta prosperó en medio de la persecución. Y en lo principal, los periodos de calma que hubo entre las tormentas dieron evidencia de la expansión del evangelio. Los esfuerzos para aniquilarlo fueron terribles e implacables, pero las puertas del infierno no iban a prevalecer y muchos miles de almas que habían estado buscando en vano descanso para sus corazones en las mitologías de Roma y de Egipto se declararon seguidores gustosos de Cristo. Vamos a leer esta primera parte y hasta aquí vamos a dejarlo por hoy, para continuar en el próximo capítulo ahondando más sobre cómo se va introduciendo entonces
lo que ya nosotros presentamos en el tema de la gran apostasía, pero ahora estamos estudiando la parte histórica, cómo se desarrolló esto, cómo se fue dando la decadencia en aumento de la iglesia de origen gentil. Dice, sin embargo, fue tras una persecución que duró aproximadamente 200 años, que los elementos de decadencia y alejamiento de la verdad comenzaron a profundizar en la iglesia, y la fidelidad de los mártires resplandeció tanto más sobre el oscuro fondo de la decadencia de la gloria de la iglesia. La causa de la decadencia, y en verdad podríamos decir que la causa de toda la decadencia, residía en el hecho de que la iglesia había perdido de vista su puesto de santa separación del mundo. Su temprana simplicidad estaba volviéndose rápidamente cosa del pasado, y la mano del hombre estaba llevando a cabo ruinosos cambios en la dirección de sus asuntos. ¿Qué significa que la causa principal de que la iglesia, ahora sí, cuando se habla de la iglesia aquí en este punto, se está hablando de la comunidad de origen gentil, porque ya hemos visto que la comunidad de origen judío fue esparcida, fue dispersada. Hubo una gran mortandad de judíos en general, y los discípulos del maestro que no fueron martirizados en términos generales por esa guerra de Roma contra los judíos, fueron dispersados y la conexión se perdió completamente. Cuando se pierde la conexión de los creyentes de origen judío con la creciente llegada de más creyentes de origen gentil, hace que el balance del contrapeso, del equilibrio, se pierda y la balanza se incline hacia los creyentes de origen gentil, quienes toman el liderazgo progresivamente cuando logran, a través de un proceso donde salen apologistas y ese tipo de cosas que vamos a ver en la historia, cómo ellos van haciendo ver a la dirigencia política del Imperio Romano que ellos no son parte de aquellos judíos rebeldes, que ellos no son merecedores de esa persecución, porque ellos son una cosa distinta, porque ellos son aliados de Roma, porque tienen el mismo concepto de la filosofía grecorromana y esa asemejación que van realizando los creyentes de origen gentil con el concepto de Roma. Eso es lo que lleva a que finalmente en ese largo proceso, esa sección que llaman la iglesia cristiana, vamos a llamarle la iglesia gentil, terminan siendo reconocidos oficialmente por Roma como la religión del imperio. Y es cuando ahí sí nace el cristianismo de manera formal. De ahí en adelante, después del año 325, con el Concilio de Nicea y la aprobación oficial del Imperio Romano de la iglesia cristiana apostólica, pues ahí nace el cristianismo. De ahí en adelante sí se puede hablar de los cristianos, y eso tiene una relación única y exclusiva con creyentes de origen gentil, totalmente separados, distanciados, nada que ver con sus hermanos de la iglesia primitiva original judía, y que por lo tanto nada tiene que ver con la verdadera doctrina y enseñanza del maestro Yeshua y de sus discípulos, todos de origen judío, que habían transferido a estos creyentes de origen gentil, que luego constituyen algo totalmente distinto, y así nace la iglesia católica y así se desarrolla el cristianismo históricamente por el mundo. Pero como esa es una historia muy larga de contar, nos vamos a detener aquí y les voy a realizar una vez más la invitación para que nos acompañen en el próximo capítulo. Esta es la serie de Orígenes del Cristianismo. Hemos presentado hoy la tercera parte. Yo por mi parte me despido, mis estimados hermanos y amigos, y espero que sigamos juntos en este camino de estudio de la historia del cristianismo, los orígenes del cristianismo. Paz y bendiciones para todos. Hasta entonces.